Desde los albores de la historia sagrada, la Biblia ha relatado batallas que no se decidieron por el filo de la espada, ni por la cantidad de soldados en el campo, sino por una fuerza invisible, la fe. Hombres y mujeres que parecían débiles a los ojos del mundo, se levantaron como gigantes cuando confiaron en el poder del Dios eterno. Sus victorias quedaron grabadas no solo como relatos de guerra, sino como testimonios eternos de que las batallas espirituales se conquistan con confianza y obediencia. David, un simple pastor de ovejas, se enfrentó al gigante Goliat. Mientras todo Israel temblaba, él levantó sus ojos al cielo y declaró: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Aquella onda y aquella piedra eran instrumentos insignificantes frente a la armadura del filisteo, pero la fe transformó lo pequeño en imparable. Con un solo golpe, el coloso cayó, y todo el pueblo entendió que la victoria no venía de los brazos humanos, sino de la mano del Altísimo. Gedeón también fue un guerrero de la fe. Cuando Dios lo llamó, él se consideraba el menor de su casa, un hombre insignificante. Pero el Señor le dijo: «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel». Con apenas 300 hombres armados con trompetas y antorchas, derrotó a un ejército de miles. El mensaje era claro: la batalla no se gana con números, sino con obediencia y fe. Los macabeos, en tiempos de opresión, se levantaron contra fuerzas poderosas que intentaban apagar la fe del pueblo. Aunque eran menos, aunque parecían destinados a la derrota, su confianza en el Dios de Israel los convirtió en símbolos de valentía y resistencia. No eran guerreros por entrenamiento, sino por convicción. Cada uno de estos héroes enfrentó batallas externas, pero sobre todo luchas internas. El miedo, la duda, la inseguridad, siempre estuvieron presentes. La diferencia fue que no se quedaron paralizados. Escogieron creer que Dios era más grande que cualquier enemigo, más poderoso que cualquier arma, más fiel que cualquier promesa humana. La fe convierte al débil en fuerte, al cobarde en valiente, al insignificante en inmortal, no porque cambie la naturaleza del hombre, sino porque abre la puerta al poder de Dios. Hoy, estas historias no son solo recuerdos de un pasado glorioso. Son espejos en los que podemos mirarnos. Cada uno enfrenta gigantes, problemas que parecen invencibles, situaciones que amenazan con robarnos la paz, luchas invisibles en el corazón. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué batalla estás librando en silencio? La respuesta de la Escritura es clara. La victoria se encuentra en la fe, no en estrategias humanas, no en la fuerza de tu brazo, sino en confiar plenamente en que Dios pelea por ti. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. Los guerreros de la fe no eran perfectos. Dudaron, lloraron, temblaron, pero se levantaron una y otra vez porque entendieron que la batalla pertenecía al Señor. Su legado nos invita a dejar de medir nuestras fuerzas y empezar a medir la fidelidad de Dios. La fe no elimina las batallas, pero transforma la forma en que las enfrentamos. Y cuando decides luchar confiando en Dios, nunca caerás, porque aun si tropiezas, Él te levantará. Cuando observamos a los grandes guerreros bíblicos, comprendemos que su poder no estaba en sus armas, sino en la confianza inquebrantable en el Dios vivo. Ninguno de ellos comenzó como héroe. Todos tuvieron momentos de temor, dudas e incluso debilidad. Sin embargo, cuando eligieron creer, lo imposible se volvió realidad. Tomemos el ejemplo de Josué. Moisés había muerto, y sobre él recaía la enorme responsabilidad de guiar a Israel hacia la tierra prometida. Ante las murallas impenetrables de Jericó, un ejército humano habría ideado estrategias militares, pero Dios ordenó algo distinto: marchar en silencio durante 6 días, y en el 7º día rodear la ciudad 7 veces tocando trompetas y gritando con voz fuerte. No hubo espadas, no hubo catapultas, no hubo muros derribados por fuerza humana. Fue la fe obediente del pueblo la que abrió el camino. Las murallas cayeron porque el poder de Dios respondió a la fe de su gente. Otro guerrero de la fe fue Jonatán,
hijo de Saúl. Un día, acompañado solo de su escudero, decidió enfrentarse a una guarnición filistea. Mientras otros temblaban, él declaró: «Nada impide a Jehová salvar con muchos o con pocos». Y en esa confianza se lanzó contra el enemigo, y Dios le dio la victoria. Su valentía no venía de la superioridad militar, sino de la certeza de que Dios era fiel. Los macabeos, siglos después, enfrentaron a un imperio que parecía indestructible. Su lucha no fue solo contra soldados, sino contra un sistema que buscaba arrancarles su fe. Y aunque eran menos y tenían armas inferiores, se mantuvieron firmes porque sabían que la fidelidad a Dios valía más que la vida misma. Su resistencia encendió esperanza en generaciones enteras. Lo que une a todos estos guerreros es que entendieron que la fe es más poderosa que cualquier arma. La espada puede cortar, pero la fe abre mares, derriba muros y enciende corazones. La lanza puede herir, pero la fe sana heridas invisibles y otorga fuerzas sobrenaturales. El libro de Hebreos nos recuerda una lista de hombres y mujeres que conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y se hicieron fuertes en batalla. Ninguno lo logró por su propia fuerza. Todos fueron victoriosos porque su fe estaba puesta en el Dios que nunca falla. Pero hay algo más profundo que debemos aprender. No todas las victorias de los guerreros de la fe se midieron en términos de triunfo visible. Algunos, como los profetas perseguidos, no vieron la liberación en esta vida. Sin embargo, su fe fue tan poderosa que aún en medio de la aparente derrota fueron más que vencedores. La fe no siempre evita la prueba, pero siempre garantiza que la gloria de Dios se manifestará. Hoy, nuestras batallas no se libran contra ejércitos visibles, sino contra gigantes modernos: ansiedad, enfermedades, injusticias, tentaciones, soledad. Los nombres cambian, pero el principio sigue siendo el mismo. Los muros caen, los gigantes caen, los enemigos huyen cuando un corazón decide confiar plenamente en Dios. El verdadero guerrero no es el que nunca siente miedo, sino el que, a pesar del miedo, decide avanzar porque sabe que Dios va delante de él. La fe no elimina la lucha, pero te asegura que nunca lucharás solo. Piensa por un momento. ¿Qué murallas enfrentas hoy? ¿Qué ejército parece más grande que tú? ¿Qué enemigo susurra que no podrás vencer? Los guerreros de la fe nos recuerdan que la victoria no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Y si confías en el Dios que abrió mares, derribó muros y derrotó gigantes, también verás su mano obrando en tu vida. La Escritura nos anima con una promesa poderosa: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Los guerreros de la fe no cayeron porque su fuerza era divina. Y esa misma fuerza está disponible para ti hoy. El libro de los Jueces nos ofrece otro retrato de cómo Dios convierte a hombres comunes en guerreros extraordinarios por medio de la fe. Sansón, a pesar de sus debilidades y errores, fue usado por el Señor para liberar a Israel de la opresión filistea. No era su fuerza física en sí misma lo que lo distinguía, sino el hecho de que esa fuerza provenía del Espíritu de Dios que venía sobre él. Cuando empujó las columnas del templo de Dagón, no fue un acto de músculos humanos, sino el cumplimiento del propósito divino en medio de la adversidad. Barak, temeroso de ir a la batalla sin la compañía de Débora, fue fortalecido por la palabra profética de la jueza. Su inseguridad humana se convirtió en valentía cuando confió en que la promesa del Señor no fallaría. Así, Israel derrotó a Sísara y a sus ejércitos poderosos. ¿Y qué decir de los 3 valientes de David, aquellos guerreros que arriesgaron sus vidas para traerle agua desde el pozo de Belén, ocupado por los filisteos? No lo hicieron por una orden, sino por amor y lealtad. Su hazaña quedó registrada no por la espada que blandieron, sino por el espíritu de entrega que reflejaba la confianza en el Dios que los sostenía. Los guerreros de la fe no siempre fueron los más capacitados ni los más fuertes. Muchos comenzaron inseguros, otros con un pasado lleno de tropiezos.
Moisés había sido pastor de ovejas después de huir de Egipto, y aún así Dios lo levantó para confrontar al faraón y abrir el mar Rojo. Rahab, una mujer marginada en Jericó, confió en el Dios de Israel y se convirtió en pieza clave de la victoria. Su fe la hizo parte del linaje de Jesús. Cada historia nos recuerda que la verdadera guerra no se libra con espadas, sino con corazones rendidos a Dios. Los enemigos visibles son solo reflejo de batallas espirituales más profundas. Por eso Pablo escribió siglos después: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El guerrero de la fe entiende que su campo de batalla no siempre es un valle con ejércitos enemigos, sino el terreno de la mente y del corazón. Allí se levantan fortalezas de temor, de duda, de tentación. Allí se libran las batallas más intensas. Y allí la fe se convierte en escudo que apaga los dardos del enemigo. No debemos imaginar la fe como un simple sentimiento positivo. La fe bíblica es convicción y confianza total en que Dios es fiel a sus promesas. Es creer aunque los muros sigan de pie, aunque el gigante aún ruja, aunque el mar todavía no se abra. Es avanzar sabiendo que Dios ya ha decretado la victoria, aunque todavía no se vea. Un verdadero guerrero de la fe no mide el tamaño de la batalla, sino la grandeza de su Dios. David no calculó la altura de Goliat, sino la fidelidad de Jehová. Josué no midió la anchura de los muros de Jericó, sino el poder de la promesa divina. Los macabeos no consideraron las armas enemigas, sino la santidad del Dios que peleaba por ellos. Hoy, muchos creen que ser guerrero significa no mostrar debilidad, ser invencible. Pero los guerreros de la fe nos enseñan lo contrario, que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Pablo lo entendió y declaró: cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fe transforma lágrimas en lanzas, oraciones en victorias, rodillas dobladas en muros derribados. Esa es la esencia de estos guerreros. No pelearon con arrogancia, sino con dependencia absoluta del Señor. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Estás librando tus batallas con tus propias fuerzas o las estás entregando a Dios? ¿Sigues confiando en tu espada o has aprendido a levantar el escudo de la fe? Porque la verdad es clara: en cada batalla de la vida, la victoria se asegura no con armas humanas, sino con corazones que confían plenamente en el Señor de los ejércitos. Los guerreros de la fe no fueron héroes sin cicatrices. Al contrario, muchos de ellos conocieron la derrota, el dolor y la traición. Sin embargo, lo que los distinguió fue que en medio de la caída volvieron a levantarse porque su confianza no estaba en ellos mismos, sino en el Dios eterno. Pensemos en David después de sus victorias. El mismo que venció a Goliat, también cayó en pecado con Betsabé. El guerrero que enfrentó gigantes se vio derrotado por su propia debilidad. Pero la diferencia estuvo en que se arrepintió con un corazón quebrantado y volvió a confiar en la misericordia de Dios. Eso nos enseña que un verdadero guerrero de la fe no es aquel que nunca cae, sino el que, aún caído, se aferra a la gracia de Dios para volver a levantarse. Otro ejemplo poderoso es el de Nehemías. No fue un soldado ni un general, sino un copero en la corte persa. Sin embargo, Dios lo usó como guerrero espiritual para levantar los muros de Jerusalén en medio de oposición constante. Los enemigos se burlaban, intentaban intimidar y hasta conspiraban para detener la obra, pero Nehemías respondió: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Su batalla no fue con espadas, sino con oración, determinación y confianza inquebrantable. Esteban, el primer mártir cristiano, también fue un guerrero de la fe. No blandió una espada sino la palabra. Frente al concilio, habló con valentía, y aun cuando lo apedreaban levantó sus ojos al cielo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su fuerza no estaba en escapar de la muerte, sino en mantenerse firme en su fe hasta el último aliento.
Los guerreros de la fe no luchan por gloria personal. Su motivación no es conquistar para engrandecer su nombre, sino para que el nombre de Dios sea exaltado. Esa es la gran diferencia con los guerreros del mundo. Un guerrero humano busca trofeos. Un guerrero de la fe busca obedecer, aunque nadie lo reconozca. A lo largo de la Escritura vemos cómo cada batalla tiene un trasfondo espiritual. Goliat no era solo un gigante físico. Representaba el orgullo de los pueblos que se burlaban del Dios de Israel. Las murallas de Jericó no eran solo piedras. Representaban las fortalezas que el hombre cree impenetrables, pero que caen cuando Dios ordena. Los ejércitos enemigos no eran solo soldados, eran símbolos de todo lo que se opone al plan divino. Por eso, Pablo nos recuerda que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas. Un guerrero de la fe pelea con la oración, con la palabra, con la alabanza, con la confianza absoluta en las promesas divinas. Cuando un hijo de Dios se levanta en fe, aunque no tenga espada en la mano, el cielo entero pelea a su favor. Hoy, quizás tus batallas no sean contra gigantes o murallas físicas. Tal vez tu lucha sea contra la desesperanza, la ansiedad, la enfermedad o las injusticias de la vida. Pero la enseñanza es la misma. No estás solo. Dios pelea contigo. La victoria no depende de tu fuerza, sino de tu fe. La historia de estos guerreros nos llama a dejar de huir de nuestras batallas. Nos invita a enfrentarlas con la certeza de que el Señor es quien pelea por nosotros. Y cuando lo creemos, algo sobrenatural sucede. El miedo se convierte en valentía, la debilidad en fortaleza, y lo imposible en victoria. El verdadero secreto de los guerreros de la fe es este. Nunca cayeron porque nunca pelearon solos. El recorrido por las Escrituras nos muestra que la fe fue la verdadera arma de todos los guerreros. Ninguno de ellos destacó por ser invencible en lo humano, pero todos fueron imparables cuando pusieron su confianza en el Señor. Y el culmen de todos esos relatos se encuentra en Jesús, el más grande de los guerreros de la fe. Él no levantó espada contra Roma ni organizó ejércitos, pero libró la batalla más importante de la historia, la victoria sobre el pecado y la muerte. Su arma fue la obediencia, su escudo la oración, su fuerza la confianza en el Padre. En Getsemaní, mientras el mundo dormía, Jesús sudó gotas de sangre y oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Allí comenzó la mayor de las batallas, y en la cruz la consumó. Lo que parecía derrota fue la mayor victoria de todos los tiempos. Jesús nos enseñó que un guerrero de la fe no mide su éxito por los aplausos humanos, sino por su fidelidad a Dios. Que no gana el que impone su fuerza, sino el que permanece firme en medio del dolor. Que no vence el que mata, sino el que da la vida por amor. Por eso, los primeros cristianos también fueron guerreros. Sin espadas ni ejércitos, conquistaron corazones con la fe. Enfrentaron persecuciones, cárceles y martirios, pero su fuego no se apagó. Cada lágrima fue semilla, cada palabra fue espada espiritual, cada oración fue muro derribado. El legado de los guerreros de la fe llega hasta nosotros hoy, y la pregunta inevitable es: ¿qué harás tú con este llamado? Tal vez tu Goliat no es un gigante físico, pero sí un miedo que paraliza. Quizá tus murallas no son de piedra, pero sí dudas que te encierran. Puede que tu batalla no sea contra un ejército, pero sí contra la soledad, la injusticia o el dolor. La respuesta es la misma de siempre. La victoria está en la fe. La fe que ora aunque no vea respuesta inmediata. La fe que canta aunque el valle esté oscuro. La fe que sigue caminando aunque no entienda el camino. La fe que no se rinde porque sabe que Dios nunca abandona. Un guerrero de la fe no se define por la ausencia de batallas, sino por su capacidad de permanecer en pie en medio de ellas. Y cuando tropieza, se levanta porque sabe que el Señor lo sostiene. El justo caerá 7 veces, y volverá a levantarse. Hoy, tú estás llamado a ser parte de esa misma historia. No importa tu pasado,
tus limitaciones ni tus debilidades. Dios no busca soldados perfectos, sino corazones dispuestos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él más que en tus propias fuerzas? Levántate como David frente a tu gigante. Avanza como Josué frente a tus murallas. Resiste como los macabeos frente a la opresión. Pelea como Jesús peleó en la cruz, con fe, obediencia y amor. Porque si confías en el Señor de los ejércitos, puedes estar seguro de una cosa: nunca caerás.